Bendecidos con toda bendición, bienvenidos a este programa Verdades del Reino, el programa que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. Así que vamos a empezar aquí el tema, vamos a continuar más bien el tema de crítica textual, parte 4. Ya vamos por la parte 4. Así que vamos a iniciar en Zacarías 14:1. Vamos a leer un verso acá en Zacarías 14:1 para iniciar. Dice: he aquí viene el día grande, viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y bueno, ya usted se conoce el resto de este versículo que está hablando aquí el profeta Malaquías, donde dice que para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra las naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque al valle de los montes llegará hasta Sal. Bueno, esto es una profecía que ellos están esperando que taxativamente se cumpla, literalmente así como está escrita. Ellos esperan, el sistema religioso espera de que verdad que venga Jesucristo así, mire, y ponga los pies en el monte de los olivos. Y cuando ponga los pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos, ¡fum!, se va abriendo. Eso va a ser un desastre el día que Él venga, porque eso va a haber carros accidentados, aviones chocándose, barcos, motos, trenes, eso mejor dicho. La venida del Mesías, eso va a ser un desastre en vez de ser una bendición. Pero así nos ha dicho el sistema religioso y muchos lo han creído así. Entonces lo primero que nosotros tenemos que analizar es aquí, cuando dice que he aquí el día de Jehová viene. ¿Cuál es el día de Jehová? ¿Cuál es el día de Jehová? Si usted le pregunta cuál es el día de Jehová a los adventistas, ellos van a decir que es el sábado. Y si le pregunta a los católicos, le van a decir que es el domingo. Así que ninguno, el sistema religioso está dividido, tiene los conceptos divididos. Ninguno de ellos, o algunos sí saben, pero no quieren explicarlo porque se les cae el negocio. Si usted hace un análisis, un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis se viene hablando del día de Jehová. Y el día de Jehová, bueno, ya yo tengo una enseñanza en el canal de YouTube sobre esto, sobre qué es el día de Jehová. Así que no voy a profundizar mucho en eso. Pero el día de Jehová se refería a un día específico el cual Dios había escogido para vengarse sobre un ser humano, sobre un rey, sobre un faraón o sobre un pueblo, sobre una nación. Más nada. Y eso era lo que el profeta estaba profetizando, estaba diciendo aquí, que iba a venir ese día grande de Jehová. Entonces nosotros, cuando ya entendemos esto, nosotros no podemos seguir repitiendo los mismos errores que ellos repiten. Nosotros tenemos, amados, que aplicar la palabra tal cual como está. El día de Jehová entonces era el juicio sobre una nación, sobre un rey o sobre un pueblo. Tenemos que entender que el libro de Zacarías hace parte de la literatura apocalíptica.
Eso es lo que tenemos que entender, que el libro de Zacarías hace parte de la literatura apocalíptica. Por lo tanto, su lenguaje es un lenguaje apocalíptico. Y tenemos que entenderlo como tal. ¿Qué es la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica es aquella literatura que está hablando del fin de los tiempos, del fin del sistema. Y siempre habla en símbolos, no habla literalmente. Siempre habla en simbologías. Bueno, esta no es una enseñanza de simbología. El libro de Zacarías fue escrito después del exilio. Después del exilio babilónico. Yo le he dicho a ustedes que para que ustedes tengan una mejor comprensión de lectura, tienen que aprenderse de memoria cuáles fueron los libros que fueron escritos antes del exilio, cuáles fueron los libros que fueron escritos en el exilio y cuáles fueron los libros que fueron escritos después del exilio. Cuando usted se grabe eso de memoria, usted va a entender el enfoque que le está dando cada escritor a su libro. Desde qué óptica lo está mirando. Todos los libros que fueron escritos en el exilio tienen un enfoque de que un día Jehová va a venir a liberar a su pueblo. Porque ellos estaban cautivos, pues. Entonces, como fue un libro escrito después del exilio, ellos por eso mencionan la batalla. Dice aquí, aquel día viene grande de Jehová, serán repartidos despojos porque reuniré todas las naciones. Y el versículo 3 dice, después saldrá Jehová y peleará en aquel día contra las naciones como peleó en el día de la batalla. ¿En cuál batalla? Usted tiene que ir a averiguar cuál batalla estaba mencionando el escritor ahí. Así como peleó Simón Bolívar en la batalla. ¿En cuál batalla? En la batalla de Carabobo, en la batalla de Boyacá, en la batalla de... Tantas batallas que tuvo el pobrecito hombre ese. Entonces cuando usted lea, por favor, investigue. ¿A qué batalla se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la batalla que sufrieron ellos en el momento de salir libres de Babilonia. Entonces, así como Jehová peleó con él a favor de ellos en esa liberación de Babilonia, porque fue una batalla espiritual, así peleará ese día que venga y se pose sobre el monte de los Olivos. ¿De qué manera peleó la batalla para liberarlos de allá de Babilonia? De una manera espiritual. Hay un rey que se llama Sedecías, que fue un rey que se rebeló contra el emperador babilónico porque él no estaba de acuerdo de que Ciro dejara ir libre a ese pueblo. Entonces ellos entraron en consenso, el reino casi que se divide, eso es una batalla. Una batalla de energía, de pensamiento, una batalla espiritual. Entonces, así como peleó Jehová en el día de la batalla, así peleará ese día. El día que venga y ponga los pies sobre el monte de Jerusalén. Entonces yo creo que por ahí vamos entendiendo eso, ¿cierto? Ahora, si él literalmente que Jehová va a venir y va a poner los pies sobre el monte de Sión o sobre el monte de los Olivos, eso es lo mismo. Ese monte tiene varios nombres: monte de Sión, monte de los Olivos, monte tiene una cantidad de nombres. Si él literalmente, entonces Jehová no tiene pies. Jehová no tiene pies, Jehová es un espíritu. Entonces no tiene pies. ¿Qué pies va a poner? Y ellos añoran ver esto físicamente. Oiga, pero tremendas patas grandes que va a tener, porque imagínense, para ponerla así sobre el monte de los Olivos.
O sea, la imagina, como decía Albert Einstein, definitivamente, ¿cómo era que decía? Ya hasta se me olvidó. Solo la estupidez más supera la infinitud, decía él, algo así. ¿Cómo se le ocurre a usted de que si Jehová es un espíritu va a venir a posar sus pies sobre el monte de los olivos? La única forma de posar sus pies sobre los montes de los olivos es que lo haga de una manera espiritual. No existe otra. Cosa que ya ocurrió. Porque ahí estaba hablando a tiempo futuro, señalando una generación futura. Generación futura que se cumplió con la venida de Cristo. Porque es que ese es el problema del sistema religioso, que ellos no creen. Son incrédulos. Ellos no creen que con la venida de Cristo todo se consumó. Es decir, que entonces ellos toman por inmunda la sangre de Cristo y el nuevo pacto. Y dele por ahí para adelante. Entonces, esto es una simbología. Usted tiene que leer qué simbolizan los pies en la palabra. Estudie qué simbolizan los pies en la palabra para que usted se dé cuenta. Usted se acuerda de aquella estatua que vio Daniel. Dice que su cabeza era de oro, sus pechos eran de plata, sus muslos eran de bronce y de hierro, los pies y de barro. Eso, los pies simbolizan el barro. Eso es lo que simbolizan el barro. La humanidad. La naturaleza humana, no la naturaleza divina. Eso es lo que simbolizan los pies. Entonces nosotros tendríamos que creer a lo que dice la palabra. Que un día Él vendría a participar de carne y sangre. Y la única forma de que Jehová pusiera los pies sobre el monte de los olivos es que viniera a participar de carne y sangre, como lo hizo con la venida de Cristo. No existe otra. Si usted lo quiere ver físicamente, pues. La única forma que se encarnara y usted lo viera, y varias veces lo pisó el monte de los olivos. Afirmar sus pies sobre el monte de los olivos quiere decir afirmar su humanidad. Eso es lo que significa. Afirmar su humanidad en esa tierra, en ese pedacito de tierra donde Él estuvo, en Israel. Usted no espere ver señales astronómicas como dicen algunos. No, que con la venida de Cristo van a haber señales astronómicas. Señales astronómicas han habido todo el tiempo. Y señales astronómicas las seguirán habiendo todo el tiempo mientras el universo sea universo. Así que deje de ser tan místico, tan supersticioso, porque la religión, el sistema religioso se ha convertido en un sistema supersticioso. En estos días tembló la tierra aquí en Bogotá. Hubo un temblor aquí en Bogotá, en Villavicencio se sintió, en Venezuela, también en varias partes. Una señora se tiró. Enseguida salieron los evangélicos a decir que la venida de Cristo estaba cerca, que se arrepintieran, que fueran a buscar de Dios. Pero ¿a dónde van a buscar de Dios? A las cuatro paredes. Metiéndole miedo a la gente. Porque ellos viven es de eso, del miedo de la gente. Se alimentan del miedo de las demás personas. Llevan más de 2000 años alimentándose y enriqueciéndose. Y llevan a sus hijos a las mejores universidades, pagas, privadas, pagando carreras carísimas. ¿A costilla de quién? A costilla de los feligreses que lo tienen ahí en cuatro paredes, asustados.
Busquen de Dios porque la venida de Cristo está cerca. Mire cómo tembló la tierra. Eso la palabra dice que habrán temblores de tierra y que habrán no sé qué. Viven del miedo de las demás personas, de los ignorantes que no les gusta estudiar, pues. Porque nosotros, gracias a Dios, ya salimos de esa ignorancia. Y me decía un bendecido de Barranquilla en estos días: yo lo admiro a usted porque usted predica lo que usted cree y se atreve a decirlo. Pero aunque yo crea lo mismo que usted cree, yo no me atrevo a decirlo, porque me ponen en disciplina, hermano. Ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, obviamente. Entonces nosotros, mire lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies sobre los montes. Oiga, los pies sobre los montes. ¿De quién? Del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas. ¿Y quién fue el que trajo buenas nuevas? Jesús. Él fue el que vino a traer las buenas nuevas, porque las otras eran antiguas y eran malas. Y Él vino a traer buenas nuevas. Es decir, que habían unas que eran malas y eran viejas. Entonces, obviamente, esto estaba apuntando a la venida del Mesías. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosa es la humanidad de ese Dios que se encarnó, como dice la canción. Qué misterio tan grande, Dios se ha manifestado, el Verbo se hizo carne y habitó en este mundo. Y ellos no sabían que era Dios encarnado. Por eso lo despreciaron. Entonces está hablando de la humanidad. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, del que trae alegres, del que dice: aquí en Sión tu Dios reina. El que publica la salvación. Y Él vino y pisó. Los pies de Jesús estuvieron sobre el monte Sión y se dividió en dos. Efesios 6:15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Siempre usted va a encontrar esta frase, que el que trae las buenas nuevas. ¿Por qué se mencionan los pies? Porque las buenas nuevas siempre es traída por humanos. Los pies simbolizan humanidad. El evangelio nunca fue traído por medio de ángeles. El apóstol Pablo se lo dice allá a los Corintios. Siempre las buenas nuevas han sido traídas por seres humanos. Siempre. Entonces, cuando Él vino, cuando Jesús se manifestó, cuando comenzó su ministerio, Sión, o el pueblo de Dios, como usted lo quiera llamar, Sión se le llamó al pueblo de Sión, pues, a la humanidad que vivía ahí, o al monte, tuvo varios nombres. Eso ya yo lo expliqué en una clase aquí. Eso creo que se llama mitonimia, algo así. Cuando uno dice: yo me he leído a Pablo Coelho. Usted no se leyó a Pablo Coelho, se leyó todas las obras de Pablo Coelho. Entonces, así se estaba refiriendo a Sión, o al pueblo, o a la montaña en realidad, al monte físico. Se dividió el pueblo en dos. Unos se dividieron con Barrabás y otros se dividieron con Cristo, el Nazareno. Unos se fueron con los fariseos, otros con Jesús de Nazaret. El pueblo sufrió una división. Sión se dividió en dos con la venida del Mesías. Unos aceptaron su mensaje, otros no lo aceptaron.
Está hablando de una división espiritual. De eso es que estaba hablando. Porque él había prometido que él iba a hacer nuevas todas las cosas. Nuevas en el sentido que ya no iban a ser físicas, materiales, tangibles, sino espirituales, porque las cosas espirituales son las que permanecen para siempre. No sé por qué no entienden esto los líderes del sistema religioso. Mire lo que dice el 4. Y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí tenemos que ver porque dice que el monte se partirá en dos, al oriente y al occidente. Y después dice que se partirá hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ¿a quién le creemos? O se va a partir al oriente y al occidente, o hacia el norte y hacia el sur. Una de dos. Una de las 2850 interpolaciones que tiene la Reina Valera. Léalo para que vea usted que hay una incoherencia ahí en el texto. Dice que se va, cuando él ponga los pies sobre el monte de los olivos, se va a partir al oriente y al occidente. Y después dice que se va a partir al norte y hacia el sur, haciendo un valle en medio. Eso es simbólico. Todo eso es simbólico. Recuerde que este libro es un libro apocalíptico. Y como tal, su literatura es apocalíptica, es simbólica. Entonces el sistema religioso está esperando que esto suceda todavía, porque ellos quieren ver físicamente todas las cosas. Son incrédulos como Tomás. Si no ven, no creen. 14:4 de Zacarías. Y afirmará sus pies aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle grande en la mitad del monte. Se partirá hacia el norte y la otra parte hacia el sur. Oiga, y entonces, ¿a quién le creemos? ¿O se va a partir al oriente y al occidente? ¿O se va a partir al norte y al sur? ¿O se va a partir en 4? Pero aquí dice que se va a partir en 2. Y entonces, todo esto es un simbolismo espiritual. Repito, el libro de Zacarías es un libro de literatura apocalíptica. Y como tal, la literatura apocalíptica está escrita en símbolos. El sistema religioso espera un terremoto físico, material. Pero no se da cuenta que cuando Cristo vino, la venida del Mesías a este mundo causó un terremoto, pero espiritual. Conmovió todas las cosas que eran conmovibles. Es un terremoto espiritual que Cristo el Nazareno vino a hacer. Porque él tenía que establecer su reino, y su reino era espiritual. Es espiritual. Entonces se hizo un estruendo, igual que se hizo allá en el monte Sinaí, cuando se fue a recibir la ley, ¿cierto? Se hizo un terremoto, se hizo un temblor. Acá, allá fue físico. Por eso es que la gloria de Moisés no puede ser mayor que la gloria de nosotros. Porque la gloria de Moisés todo era tangible, todo se veía, todo se tocaba, todo se palpaba. La gloria de nosotros es una gloria espiritual. Entonces, cuando él hizo el pacto de muerte, porque la ley era un pacto de muerte, así lo dice Pablo, el monte tembló y se hizo un estruendo en la ley del Sinaí. Ahora en la gracia, también hubo un terremoto, pero espiritual.
Hubo un terremoto espiritual. Conmovió todo lo inconmovible. Y se cumplió la escritura que está. San Mateo 16, 28. Nosotros no lo sabemos de memoria, todos nosotros. De cierto digo, o el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus santos ángeles con él, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Óigase bien. Ahora vamos a ver qué dice Zacarías. Cinco. 14:5. Y oiréis al valle del monte, porque el valle de los montes llegará hasta Sur, y seréis de la manera que oíste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él y todos sus santos. Oiga, lo que acabamos de leer en Mateo. Aquí dice que Dios iba a venir con todos sus santos, y en Mateo dice que Dios iba a venir con todos sus ángeles. Y que algunos de los que estaban ahí no iban a morir sin que vieran eso. Entonces esta profecía de Zacarías se cumplió con la venida de Cristo. Está viendo que concuerdan los dos pasajes. Y versículo 6, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Oiga, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es desconocido de Jehová. Oiga, hasta Jehová desconocía ese día. Tremendo, ¿cierto? Y él no es que todo lo conoce, pues. Otra interpolación más. Otra interpolación de la Sagrada Escritura. Día desconocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Entonces, cuando dice que no habrá luz clara ni oscura, dice, está hablando de confusión. ¿Por qué? Porque la luz es símbolo de conocimiento, de sabiduría, y la oscuridad es símbolo de desconocimiento. Entonces aquí habían unos que estaban confundidos, y no fue así con la muerte de Cristo. Cuando él murió, hubo tinieblas, como a la hora 9, creo que dice el pasaje, y hubo confusión. No había claridad en el asunto, si ese que estaba muriendo era el Mesías o no era. Si era uno más de los 23 que ellos habían crucificado haciéndose pasar por el Mesías. Porque para Roma era un sedicioso más. Ya Roma había crucificado 23 que se habían hecho pasar por el Mesías. Y con Jesús 24. Le daba igual, clávenlo, otro más. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no le digan a nadie, porque aún no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería? A esta hora que estaba profetizada por Zacarías, que sería una hora que no habría ni luz, ni habría claridad, ni tiniebla. Lo que habría era confusión. Y por allá un hombre como que sí le alumbró la luz y dijo, verdaderamente este hombre como que era hijo de Dios. Los otros 23 que clavamos no, pero este sí, este es diferente. ¿Se da cuenta? Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas a la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces no es que iba a salir un chorro de agua de Jerusalén, por favor.
Esta dice que saldrá de Jerusalén agua viva, se refería a la cantidad de cristianos que les tocó salir de Jerusalén huyendo hacia Asia Oriental, Asia Menor, Asia Mayor, hasta la India. Fue Tomás y fundó el cristianismo allá en la India. Y ese era el agua viva que salía de Jerusalén. Tendría que salir de Jerusalén. La expansión de los cristianos huyendo por todo el mundo, pero llevando esa agua viva espiritual del evangelio, las buenas nuevas, el nuevo pacto, las buenas nuevas, no esas viejas que eran de maldición, unas buenas nuevas que eran de vida y vida eterna. A eso era que se refería la profecía. Isaías 40. Vamos a comparar ese versículo con lo que está diciendo allí de que el monte se partirá en dos. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino, enderezad la calzada para Jehová, la soledad de nuestro Dios. Todo valle se alzará y bájese todo monte, y todo collado torcido enderécese, y aspérese toda llanura. Oiga, ¿sucedió esto físicamente? No sucedió. Simplemente el profeta Isaías, que es un profeta mesiánico, estaba profetizando esto, que en la venida del Mesías los montes altos se iban a bajar y las llanuras se iban a subir y lo áspero se iba a allanar. Pura simbología. Esos montes altos representaban la ley de Moisés, que fue dada allá arriba en un monte alto. Eso era todo, simbología. Que con la venida del Mesías todo iba a quedar parejo. Ya la ley de Moisés no iba a estar por encima del otro. Pura simbología. No es más. Miqueas 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas, moré en días de Jotán, Acán. Oí pueblos, todos están atentos, tierra y cuantos hay en ti. Jehová, el Señor de los señores, desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Este es Miqueas. Porque aquí que Jehová sale de su lugar. Oiga, Jehová iba a salir de su lugar. Otra, como decía el programa ese allá en Venezuela, otra llamada más. Otra contradicción más. Otra interpolación más, y que Jehová va a salir de su lugar. ¿De cuál lugar? Él no hay quejos ni presente y está en todos lados, pues. Entonces, y cuando Jehová salga de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él. ¿Y sucedió eso físicamente, literalmente? No. No. Vuelvo y repito, todos estos montes altos estaban apuntando a la ley de Moisés, que cuando Jesús viniera, cuando el Mesías llegara, todo eso se iba a derretir, todo eso iba a quedar abolido. Y los valles se hendirán, se abrirán en dos, así como dice la otra profecía. Como la cera delante del fuego y como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Mire, y aquí está hablando las dos. Bueno, el pueblo estaba dividido cuando él llegó. La tribu del norte y las dos tribus del sur. ¿Cuál es la rebelión de Jacob?
No es Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque en Samaria era donde estaban los montes altos, donde adoraban a los dioses paganos. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Ahí está, pues. En Monte de los Olivos. La palabra es clara. Yo no sé por qué el sistema religioso no quiere aceptar esto. Haré pues que de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras. Bueno, y ahí sigue la profecía que se cumplió taxativamente. Entonces los juicios iban a venir sobre esos montes por la idolatría que había en ellos. Y el juicio vino en el año 70, cuando Dios trajo los ejércitos romanos, invadieron Jerusalén, y de Jerusalén más nunca volvió a ser la misma. Hasta el día de hoy todavía están esperando, y que para construir un tercer templo, y no han leído las palabras de Jesús, que dijo que jamás se volvería a construir un tercer templo, porque él no habitaría en templos hechos por manos de hombres. 63:3 de Isaías. Mira lo que dice. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestidura y manchó toda mi ropa. Se da cuenta que los pies del Eterno se posaron espiritualmente sobre Sión o sobre Jerusalén para hacer juicio sobre esa nación, porque él había establecido un día en el cual juzgaría a los hombres con justicia, y no solamente a los hombres vivos, sino a los muertos también. Y aquí está diciendo que con sus pies él pisoteó las uvas, el lagar, la vid, que representaba al pueblo de Israel, o a la Jerusalén prostituta, que era la vieja Jerusalén. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que pasaba en los días de Noé? Que estaba pasando también en los días de Cristo. ¿Qué era? Simplemente se había enfriado el amor. Eso era lo que estaba pasando. Y así como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Se había enfriado el amor. Por eso el Mesías lo dijo: el amor de muchos se enfriará. Eso era lo que había pasado. Entonces Zacarías 14:1 está hablando de los despojos. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, o sus botines, es lo mismo. ¿Y qué fue lo que hizo el ejército romano cuando entró a Jerusalén? Lo primero que hizo fue correr para el templo, a buscar el candelabro de oro, a buscar el arca de oro, a buscar los querubines de oro, las copas de oro, los tazones. Billete, hermano, billete, por favor, despierte de ese sistema religioso que lo que quiere es billete solamente. Cuando le dicen a usted: vaya a buscar de Dios, es que usted tiene que buscar de Dios, le están diciendo: vaya para las cuatro paredes para sacarle todo lo que podamos. Eso es lo que le están diciendo literalmente. Hasta el día de hoy
Todavía hay un montón de cosas perdidas, monedas y todo que no saben dónde están. Fueron despojadas. Así que era necesario que hubiera un caos en las cosas materiales, en las cosas rudimentarias, en el sacerdocio, en los rituales, en la liturgia. Todo eso el Mesías lo tenía que remover, porque eso eran cosas conmovibles. El velo, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo eso eran cosas pasajeras. Él tenía que remover todas esas cosas pasajeras para establecer lo que no es pasajero. Bueno, como dice la fraseología de los masones, el caos genera el orden. Así dice la fraseología de los masones. El caos genera el orden. Sin caos no hay orden. Creo que es la segunda ley de la entropía. La segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de la entropía. Entonces era necesario que eso sucediera. Que lo que se veía fuera removido para establecer lo que no se ve, que es lo espiritual. 16:18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis. 16:18 dice. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, el cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Claro, nunca lo había habido. Nunca había venido un ser espiritual como Cristo el Nazareno a realizar un terremoto espiritual como el que Él vino a realizar aquí desde que los hombres están sobre la tierra. Ni Moisés con toda su fama lo pudo lograr, ni Elías, ni Jacob, ni Abraham pudieron lograr un terremoto espiritual como el que logró Cristo el Nazareno. (6:14) de Apocalipsis. Y el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ocurrió físicamente eso? No, eso es espiritualmente. Aquí el cielo se desvanece y la tierra huye de su lugar y no hay lugar para ella, para darle paso al cielo nuevo y a la tierra nueva, que son aquellas que no se ven, que son espirituales, por lo tanto van a permanecer para siempre. Cuando nosotros entendamos esto, de que lo que se ve no permanece, que lo que se ve no permanece, lo que permanece es lo que no se ve. Entonces tenemos que aceptar lo que dijo el Señor. Hebreos 12:26, ya para terminar. (12:26) de Hebreo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Se da cuenta? Él tenía que remover todo lo material, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el tazón, los rituales, todo eso,
tenía que removerlos, porque eso eran cosas movibles, para establecer las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? Las espirituales. El sacerdocio, eso era algo movible. Él tuvo que quitar eso con este terremoto espiritual que causó cuando vino, para establecer el sacerdocio inconmovible, que es un sacerdocio espiritual. Mientras usted no acepte esto, amado, usted va a vivir engañado y engañando a los demás. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El reino era movible porque era un reino terrenal, y él vino a establecer uno inconmovible, que es un reino espiritual. El monte de los olivos, el monte de Sión, la liturgia, la ley de Moisés, todo eso era cosas conmovibles, y él las vino a eliminar para establecer las inconmovibles. Así que no se ponga a estar esperando de que físicamente va a venir Jehová y va a poner los pies, porque Jehová no tiene pie. Y que el monte de los olivos se va a partir en dos. El monte no se va a partir en dos nunca físicamente. Eso era un lenguaje apocalíptico, repito, apuntando a la venida del Mesías y a la consumación de todas las cosas. Porque cuando el Mesías llegó, el monte de los olivos se dividió en dos. Uno con Barrabás, otro con Jesús, uno con los fariseos, otro con el Nazareno, y en fin. Y de Jerusalén salieron aguas vivas, que eran los cristianos cuando iban huyendo. Así que esa profecía, como dice el narrador de fútbol, ya es historia. Ya es historia. Eso está cumplido con la venida del Mesías. Bendiciones para todos mis amados.